¿Quién quiere un cafecito? A algunos les gusta el api, dicen, ¿no? ¿A quién le gusta el api? Levanten la mano. A todos, la mayoría. En otra, traigamos api para compartir, cuando haga frío. A una empanada, como dicen en Cochabamba, con su pastel, que sería, para los que no lo comprenden, pastel le dicen a la empanada de queso, pero más grandecito, ¿no? Interesante cómo cambia las palabras o los nombres de lo mismo, pero de región a región. Mire, no estamos hablando del extranjero, en nuestro propio país. Recordaba yo cuando era niño, mis padres iban a las conferencias al campo allá por Potosí. Y claro, como ya normalmente en las conferencias, esas épocas no había salón de niños o clase para niños. Y estábamos sentados ahí con papá y mamá escuchando la prédica y realmente de niño uno no le entendía nada. Así que en una de esas le dije a mi papá, papá, voy a ir a dar una vuelta. Y me vio, parece aburrido. Mi papá, ya anda, no te vas a ir lejos, ¿no? Y me salí y bueno, se hizo común ya esto y con otro grupo de niños más del lugar mismo, otros niños que estaban, y ellos nos llevaban normalmente a los riachuelos que habían por ahí, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a pescar lo que creíamos que eran pescaditos, que con el tiempo nos enteramos que no eran pescaditos, eran jocollos. ¿Saben qué eran los jocollos? Ajá. Antes de ser sapo, es jocollo. Renacuajo, o sea, ¿se dan cuenta cómo cambian los nombres? Y no, pues no tenían ni patas, era una cosa, una especie de cabezones con cola, negritos. Para nosotros eran pescaditos. Y sabíamos agarrar bastante. Y ese era nuestro chiste, nuestro juego. Pero algo pasaba interesante. Los lugares donde íbamos no eran muy cercanos al lugar de la conferencia. A veces eran unos 20, 30 minutos de a pie. Era el campo, así que en el campo uno andaba tranquilo. Esa época más todavía. Pero sí nos llevábamos en alguna bolsa, algo agarrábamos a los jocollos, disque pescaditos, y lo llevábamos supuestamente a cocinar en algún lugar. Gracias a Dios, no, bueno, no gracias a Dios, pero cuando abríamos la bolsa, los jocollos estaban muertos. Entonces, lo que atinábamos era buscar si alguien estaba vivo todavía, lo movíamos, uno que otro se movía y después se quedaba quieto. Bueno, al final todos se morían porque ninguno se movía ya. A principio se movían de aquí para allá, sabíamos que estaban vivos, pero después quedaban inmóviles y sabíamos que había que botarlos, así que lo botábamos por ahí. Listo, ahí se acababa nuestra aventura. Esto estaba recordando con el tema de esta mañana. Vamos a hablar de características de un cristiano vivo. Características que debe tener un cristiano vivo, basados en Hechos capítulo 11. Estamos estudiando nosotros el libro de los Hechos, o más bien estamos dando un viaje por el libro de los Hechos, y hemos llegado al capítulo 11. Este capítulo es un capítulo bastante extenso, por ponerlo así, son 30 versículos. Nuestro tema se va a concentrar en el 19 al 30, pero no quiero dejar pasar del 1 al 18 lo que el autor, que es Lucas, quiere dejarnos en claro. Yo sé que esto también nos va a ayudar a nosotros a comprender del por qué hay muchas cosas que antes en el Antiguo Testamento se hacían y hoy no se las están haciendo, ¿ya? Y eso primero voy a explicar del 1 al 18 como un paréntesis para entender esto que lo hemos dicho al principio del estudio, de entrar al libro de los Hechos. Hechos es el libro de la transición, por ponerlo en otra palabra, del cambio. Hechos nos va a mostrar cómo cambia la manera en cómo Dios se relaciona con el pueblo de Israel y cómo ahora Dios se está relacionando
con su iglesia en este tiempo. Entonces, para que se note esa diferencia, tiene que haber un medio, y ese medio no es tan medio, en realidad necesita un puente para unir, y Hechos de los Apóstoles es ese puente que nos va a hacer entender eso. Y en especial esta primera parte del capítulo 11, del 1 al 18, ¿sí? Entonces, con esto quiero explicar lo siguiente. Recuerden ustedes que en el capítulo 10 hay un evento muy significativo, importante, donde participa Pedro. Pedro es llevado a la casa de un oficial romano que se llama Cornelio. Cornelio es un hombre hasta ese momento piadoso, es decir, que cree que seguía la fe, pero que no había creído todavía, es decir, no era un convertido. Alguien dijo por ahí, estaba, no es convencido, creía, pero no estaba convertido. Se me fue la frase esa que se utiliza. Eso, convencido pero no convertido. Bien, gracias, hermano. Convencido pero no convertido. Él creía mucho, pero no había todavía sufrido el cambio espiritual, ¿no? La gracia de Dios. Entonces, Dios tiene gracia con él y hace que invite a Pedro a su casa, de tal manera que Pedro, al ver a varios gentiles, él empieza a predicar el evangelio, y en eso el Espíritu Santo desciende como muestra de conversión auténtica en todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y ahí Pedro dice que tal, también a los gentiles Dios les ha concedido la gracia de la salvación. Bueno, eso es con Cornelio, pero antes de esto, Pedro tiene una experiencia muy personal. Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor, recuerden, y ahí él tiene una visión, o ha entrado en una especie de éxtasis o de trance. Pueden ponerle ustedes la mejor manera en cómo lo entiendan. La idea es que Pedro empieza a ver del cielo descender un lienzo, y en el lienzo una especie de animales, y la mayoría de estos animales para los judíos eran impuros, pero recibe una voz del cielo, una orden que le dice, mata y come. Mata y come, como diciendo, pues estos animales impuros, mátalos y cómelos. Y Pedro dice, pero yo nunca he comido nada impuro. Y otra vez la voz del cielo le dice, no, mata y come. Pero no, yo no he comido nada impuro. Y otra vez le dice Dios, lo que Dios limpió no lo llames impuro. De tal manera que Pedro seguramente hasta ese momento no estaba comprendiendo lo que estaba pasando, pero una vez que ve la conversión de Cornelio, comprende la visión que tuvo, el éxtasis en el que entró él, entendió la situación. Ahora, en el capítulo 11, los primeros versículos, Pedro va a llegar a Jerusalén, vuelve a Jerusalén o a Judea, y entonces se le acercan a Pedro, judíos convertidos. Y esto quiero explicarlo muy bien. La fe cristiana, la que nosotros hoy profesamos, surgió dentro de la fe judía. Es decir, que los primeros cristianos fueron judíos. Ahora, pónganse en sus zapatos de estos primeros cristianos. De seguro fue muy complicado para ellos. Si para nosotros lo es siendo paganos, hay cosas, por ejemplo, que no dejamos del paganismo en nuestras prácticas cristianas. Todavía nosotros estamos con almitas por aquí, almitas por allá. Esto lo digo porque fuimos nosotros a dejar los restos de mi mamá a su pueblo, y habían varios hermanos por ahí que acompañaron, pero que sus raíces eran católicas o algunas muy enraizadas. Y entonces cada sugerencia que llegaba a mis oídos por ahí, ¿no? Tienes que hacerle estito para que descanse así. Tienes que hacer esto para que no pase aquello, ¿no? Y yo decía, pero si mi mamá ya no está aquí. Y ella sabía muy bien que esto es simplemente el cuerpo, ¿no? O sea, como cristiano yo pensaba así, que todos los cristianos iban a pensar igual, pero no, todavía
nos cuesta dejar varias cosas de las que hemos aprendido. Bueno, fíjense, ese es el ejemplo. Si para nosotros es un poco complicado, imagínense para un judío de religión judía que prácticamente estaba de día y de noche, se les enseñaba la fe judía y ahora llegan a conocer a Cristo, un judío también. Les costó bastante comprender lo que era la práctica de la ley y la práctica de la gracia, la diferencia entre estas dos cosas. Así que cuando Pedro viene a Judea o a Jerusalén y estos creyentes se enteran de que había entrado a la casa de un gentil como la casa de Cornelio, claro, todos se asustan y dicen, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué has entrado a la casa de un gentil y más para predicar a Jesucristo? Bueno, Pedro tiene que decir, les va a responder a la pregunta que les está haciendo estos cristianos judíos. Sí son cristianos, pero todavía no han dejado su forma, su religión judía. Entonces, están en proceso de aprender y están en el proceso también de transición. Entonces Pedro les contesta en el versículo 2 y 3 es la pregunta, miren, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, esto que les digo, judío cristianos, diciendo, ¿por qué has entrado en la casa de un hombre, de hombres incircuncisos, y has comido con ellos? Dense cuenta que ellos están ofendidos. ¿Cómo puede pasar? Esto nos muestra algo muy interesante, que para el tiempo los cristianos judíos creían todavía que el predicar de Jesucristo o que alguien escuche del Jesucristo estaba reservado solamente para los judíos. Para los judíos. Así que esto les ofendió bastante. ¿Cómo vas a ir a predicar a otro lugar que no sean judíos? Bueno, así que Pedro les va a relatar lo que le ha ocurrido, les va a decir lo que en realidad Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo, Pedro les va a decir en palabras más sencillas, Dios está rompiendo barreras religiosas. Con la fe, con el cristianismo o con la fe de seguir a Cristo, se rompen barreras religiosas. Eso es lo que quiere que primero él comprenda, ¿no? La ley, los creyentes judíos, dice, todavía pensaban bajo las costumbres de la ley. Para ellos era difícil aceptar que Dios también salve a los gentiles. Entonces Pedro les va a hacer el reporte, eso que hemos recordado, me ha pasado esto en tal lugar y me ha pasado esto en la casa de Cornelio, para hacerles notar que en realidad Dios ha empezado a romper barreras religiosas. No es solo para nosotros el evangelio, Pedro les va a decir eso, también es para los gentiles. Luego, en los versículos 9, por ejemplo, si leemos, dice, entonces, dice, la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común. Pedro estaba haciendo un énfasis a su religión, ¿no? A su fe. Yo nunca he hecho esto, nunca he comido nada impuro, pero Dios le dice, yo lo limpio para que tú puedas comerlo, así que no lo llames impuro, no lo llames común. Lo que estaba ahí mostrándose es que Pedro había entendido que Dios estaba limpiando o estaba mostrando que su forma de administrar o su forma de relacionarse ahora con el pueblo espiritual que va a ser la iglesia o que es la iglesia es totalmente diferente. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que habían rituales, habían maneras y formas de vivir, habían estipulaciones de lo que se tenía
que hacer o lo que no se tenía que hacer, de lo que se tenía que comer, de lo que no se tenía que comer. Para el pueblo judío, una lista larga de leyes que había que cumplir si querían agradar a Dios. Lo que Pedro está entendiendo y le quiere hacer entender a estos hermanos es que Dios está rompiendo con ese esquema y está entrando a otra manera de actuar. Eso era la ley, cumplir la ley. Ahora vamos a cumplir lo que es la gracia. El texto dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. De la misma manera, Gálatas 2:16 dice, el hombre que no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y ahora Pedro está buscando que ellos lo comprendan. Entonces, por último, en el 15, 16 y 17, Pedro les va a decir, entonces, y cuando comencé a hablar a los que estaban en la casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros. Al principio, sobre nosotros está hablando de Hechos capítulo 2, cuando desciende por primera vez el Espíritu Santo. Ellos están en el aposento alto y el Espíritu Santo desciende. Y Pedro está recordando ese momento, pero lo que ha pasado con nosotros allí, también ha pasado en la casa de Cornelio. Y entonces dice, me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirmó la nueva obra de Dios que estaba realizándose en ese lugar. Esto es muy importante también para nosotros, ¿sí? Nosotros somos gentiles. A los ojos de los judíos, nosotros somos gentiles, a menos que haya aquí alguien, algún judío que tenga ascendencia judía o tenga sangre judía ahí, ¿no? Alguien, no lo sé. Pero en general somos gentiles. Es aquí donde comienza, vamos a decirlo así, a abrirse el camino para los gentiles. Y los gentiles empiezan a escuchar el evangelio y a recibir en esta nueva dispensación. Dispensación significa administración. En esta nueva administración llamada gracia, recibir un trato directo de Dios para con ellos. Lo que ha dejado a un ladito lo que es la administración de la ley o la dispensación de la ley, en la que todavía los judíos están sujetos, en la que estaban sujetos y todavía algunos siguen sujetos, pero que hoy, para nuestro tiempo, esa administración ya no sigue vigente para nosotros. Por eso, mucho de lo que el Antiguo Testamento enseña como normas y reglas que cumplir, y déjenme también decir esto, como promesas que son para el pueblo de Israel, no es para la iglesia, porque no somos pueblo de Israel, somos iglesia. Lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos puede ayudar a ver la grandeza de Dios a través de sus mandamientos, de sus reglas, de sus ordenanzas. Seguramente vemos la grandiosidad de Dios. Podemos nosotros extraer principios de eso, pero no son leyes para nosotros. Hoy, en nuestro tiempo, empezamos a vivir lo que se llama el tiempo de la gracia. El tiempo donde ya no es mi esfuerzo el que importa. Ahora es la gracia de Dios lo que me acerca a Dios. Y eso es lo que Pedro enfatiza en estos primeros versículos, y es también lo que nosotros tenemos que entender. O sea, lo menciono porque hoy en día es la mejor forma de comprender la Biblia.
Si no quieres vos estar en un afán, un torbellino en tu cabeza, y quieres comprender mejor la Biblia, yo te presento este modelo para interpretar Biblia. Simplemente haz la diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es dado desde Hechos de los Apóstoles, porque los evangelios todavía son Antiguo Testamento o están regidos bajo la ley, pero desde Hechos de los Apóstoles en adelante se habla de la iglesia, de lo que tú y yo somos. Entonces, si tú lees todo esto y te empapas de eso, vas a saber qué Dios quiere de la iglesia. Ahora, lo del Antiguo Testamento, eso ha sido dictado y dado al pueblo de Israel, a un pueblo físico evidente, lo que nosotros ahora mismo somos un pueblo espiritual, principalmente somos un pueblo espiritual, pero el pueblo de Israel es un pueblo físico, de tal manera que hay una gran diferencia en este aspecto. Y al momento en que tú leas el Antiguo Testamento, ten esto en cuenta, léelo, pero no creas que todo lo que está ahí es directamente para ti, porque no eres pueblo de Israel, eres iglesia. Hay verdades de Dios que sí las vas a aprovechar. Por ejemplo, que Dios es santo. Dios es santo, claro que sí, yo lo aprovecho, lo tengo que entender, sí, lo tengo que entender. ¿Le agrada a Dios la humildad? ¿Le agrada a Dios la humildad? Eso es lo que vamos a aprender en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos varias verdades también transmitidas por los apóstoles del cómo vivir como creyentes, como hijos de Dios bajo la dispensación de la gracia. Así que con esto en mente, tú puedes leer la Biblia y te vas a dar cuenta que va a ser mucho más sencillo comprenderlo. Bien, ahora sí, entramos capítulo 11, verso 19. Características de un cristiano vivo. Por lo menos tengo yo 7 características aquí. No voy a ser muy larguero, voy a tratar de ser un poco más corto en este asunto. Primera característica. Antes de entrar, esto tengo que dejar para que nos ubiquemos en el tiempo. Hasta el versículo 18 pareciera que hay una secuencia cronológica, es decir, un evento tras otro, un evento tras otro. Pero llega al versículo 18, entramos al versículo 19, el autor, que es Lucas, parece que regresa en el tiempo porque nos va a decir que lo que acontece del versículo 19 hasta el versículo 30 está ocurriendo en una época bastante difícil para el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y ahí en los primeros versículos nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿Se acuerdan quién es Esteban? Exactamente. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Lo mataron apedreado por predicar de Jesucristo. Lo mataron apedreado y claro, esto desencadenó una persecución a todos los cristianos. ¿Qué hicieron los cristianos? Empezaron a salir. Es ahí donde aparece Saulo, por ejemplo, en la escena, y de ahí continúa su historia hasta este pasaje. Pero Lucas nos manda otra vez a pensar en esa época de persecución, qué es lo que estaba ocurriendo, qué había pasado también. No solo era un momento de tristeza capaz o de terror de que lo agarren y los metan a la cárcel, sino que así como con Felipe, que después va a predicar a Samaria, y hay gente que se convierte, no solo en Samaria ocurre, eso es lo que está diciéndonos el autor, sino que también en otras regiones se ha predicado el evangelio. Lo que nos está diciendo es que la persecución trajo resultados
Bárbaros, buenísimos, porque el evangelio empezó a expandirse a regiones también de gentiles. Y esto es importante. Samaria es el lugar de gentiles judíos todavía, pero ya el lugar que se va a mencionar aquí, que es Antioquía, ya es un lugar puramente gentil. Habrá seguramente judíos, pero en su mayoría son gentiles. Esto tiene que abrirnos más los ojos, y seguramente por lo que Lucas ya nos ha dicho en los versículos anteriores, pero noten que la expansión del evangelio se va cumpliendo tal cual está en Hechos 1:8. 1:8, y me seréis testigos en, ¿se acuerdan? No nos inventaremos, iremos a Hechos 1:8. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Último de la tierra es una referencia al mundo conocido, que era un mundo gentil. Y entonces, Hechos de los Apóstoles está tomando ese orden. Al parecer, Lucas está siguiendo ese orden, tratando de mostrarnos que la expansión del evangelio, en su cumplimiento de lo que Jesús les había dicho a los apóstoles, se estaba cumpliendo tal cual. Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y ahora ya está saliendo hasta las tierras gentiles. Y de ahí va a seguir saliendo a las tierras gentiles hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué aprendemos entonces de este momento? Que un cristiano vivo anuncia a Cristo en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. Dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Miren que a pesar de estar huyendo para que no los maten, estos cristianos empezaron a predicar a las personas gentiles, a esos lugares donde llegaron, empezaron a predicar el evangelio. El temor de que los persigan o de que los maten no estaba ya presente en ellos. En Jerusalén sí, pero al salir de Jerusalén ellos empezaron a predicar. Algo muy interesante que dice el texto, dice en el versículo 19, la última parte dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Noten que de Jerusalén salieron cristianos, pero judíos, otra vez recalco esto, pero al momento de salir, de escapar a otras ciudades, a otras regiones, todavía estaban con un chip en su cabeza. La predicación tiene que ser solo a los judíos, y algunos se quedaron con eso en la cabecita, solo hablaban a los judíos. Tú eres judío, entonces vas a escuchar el evangelio. Pero hubieron otros más atrevidos y dijeron, ¿por qué solo a los judíos? Hablemos a todo el que se nos cruce, y empezaron a predicar a otros. Esto, noten que no está siendo dirigido por ningún apóstol. Esto no está siendo dirigido por ningún apóstol, es lo que los creyentes en su actuar están haciendo o en su voluntad están haciendo. Otros, enraizados en su religión, se están privando el evangelio, pero otros también están abriendo su mente, así como lo que ha ocurrido con Pedro. A Pedro Dios tiene que mostrarle que la dispensación está cambiando. Otros, Dios les está haciendo entender que la persecución los va a llevar a predicar el evangelio. A otros no debemos de desaprovechar. Y eso es lo que hace un cristiano vivo. A pesar de las pruebas, a pesar del momento que pueda estar viviendo, este cristiano vivo predica el evangelio.
si nosotros buscamos una relación en el sentido de que nos veamos a nosotros mismos, primera cosa que debe estar pasando en nuestra vida para ser un cristiano vivo es estar predicando el evangelio, no en tiempos fáciles, sino en tiempos complicados. ¿Qué haces cuando te llegan los tiempos difíciles a tu vida? ¿Acaso no te enfrascas en el dolor y en el sufrimiento? ¿Acaso no te enfrascas en el problema y quieres salir de ese asunto? Aquí te doy una receta para que el asunto deje ser lo más importante y empieces a ver lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. En medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la tristeza, predica el evangelio. Habla de Jesús a otro. Estás enfermo en cama, háblales de Jesús. Tu compañero de cuarto, si llegues a algún momento a estar al hospital, háblale de Jesús al enfermero, a la enfermera, al doctor, para que ellos vean que Dios está contigo y para que ellos entiendan que Dios está obrando en ti. Cuando estás haciendo algún papeleo ahí problemático de una cosa u otra, habla de Jesús, comparte de Jesús, llévate folletitos, llévate, no sé, hoy en día la BBN nos deja a nosotros sus tarjetitas, ¿no es cierto? Aprovecha cada momento para poder testificar de Jesús. Eso es lo que va realmente a darte vida como cristiano. Hay que aprovechar todo momento, no solamente los buenos momentos, sino también los momentos en los que aparentemente las situaciones se ponen muy difíciles. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí todas las cosas son tanto las buenas como las malas. A nuestros ojos, al final Dios siempre va a tener propósitos mayores. Otra característica de un cristiano vivo es que predica al Señor, no a los hombres. Miren, versículo 20, la última parte, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos de tener en cuenta es que el mensaje o el centro del mensaje debe ser Jesucristo. No tu experiencia, porque nuestra experiencia no es siempre de las mejores, pero sí Jesucristo debe ser el centro de tu mensaje, su muerte y su resurrección, su vida. Para empaparnos de Jesús, para saber cómo Él era, hay que pues tomarnos un tiempo, hermanos, de leer los evangelios. Leamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y te vas a empapar de la persona del Señor Jesucristo. Y cada vez que tú hables a alguien, le hablas de Jesús, le hablas de su vida aquí en la tierra, pero también le hablas de su muerte y de su resurrección. Saben, no es, hermanos, el mensaje no debe entretener a la gente, el mensaje no busca hacernos famosos, el mensaje no debe estar mezclado con ideas humanas, el mensaje tiene que ser puramente Jesucristo. El centro de nuestro hablar cuando predicamos el evangelio debe ser Jesucristo, aún en tiempos difíciles. Así que miren lo que dice segunda a los Corintios 2:2, el apóstol Pablo, hablando de la manera en cómo él predicaba, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando tú hablas de Jesús, no tienes que pensar en otras cosas más. A veces se nos hace difícil tratar de hablar del evangelio porque quisiéramos nosotros parecer, no sé si filósofos o teólogos al hablar a alguien, y no es necesario. Lo que es necesario es transmitirles de lo que Jesús hizo en la cruz, qué pasó con él al tercer día y qué nos trajo a nosotros. Es un mensaje de lo más sencillo que hay, pero también es un mensaje de lo más profundo que existe. Pero es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir. Tercera característica de un cristiano que está vivo. Un cristiano que está vivo depende de la mano
de Dios. Hechos 11:21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. De la mano del Señor. Hay algo que nosotros necesitamos comprender de esto de predicar el evangelio, es que el crecimiento verdadero viene de la mano de Dios, de estar sujetos a Dios. Está bien, es importante que te prepares para hablar de Jesús, que tengas formas, maneras de cómo acercarte, de cómo comenzar una conversación. Por último, son técnicas que vas aprendiendo seguramente. Para muchos es muy difícil, para otros es muy fácil hablar con otra persona, pero para otros es muy complicado. Son cosas que hay que ir aprendiendo, eso sí, pero no depende de eso que el evangelio llegue al corazón de la persona. Depende de que Dios te esté acompañando. Y aquí, hermanos, juega mucho nuestra relación con Dios. Necesitamos, hermanos, estar o buscar la compañía de Dios siempre, de estar en una relación estrecha e íntima con Dios. No basta, hermanos, con tener actividades. Necesitamos la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas, y esto es solamente a través de una relación estrecha con Dios, y más en tiempos difíciles. Se van a dar cuenta que en los tiempos difíciles, porque es en ese escenario en el que se están levantando estos cristianos a predicar en tiempos difíciles. En los tiempos difíciles es cuando más buscamos a Dios, es cuando decimos: Señor, ayúdame, Señor, por aquí provéeme, sáname, y por aquí y por allá le pedimos a Dios varias veces, ¿no? Y hasta lloramos: Señor, Señor, Señor. Ahí en medio del dolor decir: Señor, acompáñame, quiero predicar también el evangelio. Sí tengo necesidades que me están doliendo ahora mismo, sí tengo problemas por aquí, por allá, te los entrego en tus manos, pero en este momento también dame fuerza para poder hablar a otros. Y hermanos, es ahí cuando nosotros vamos a experimentar el poder de Dios a través de la predicación del evangelio. No depende de tu esfuerzo personal, del cómo hables, de cuán bonito te acerques a las personas. No depende de eso. Depende de cuán cerca estés de Dios para predicar el evangelio. Así que estos hermanos habían entendido muy bien esta verdad, de tal manera que miren que el evangelio empezó a crecer. Dice: gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto ya está ocurriendo en Antioquía. Otra característica de un cristiano vivo es que anima a otros a permanecer. Aquí es interesante que ya la fama de Antioquía, es decir, había empezado a crecer la fama, había llegado a oídos de los hermanos en Jerusalén, que en Antioquía se estaban levantando nuevos creyentes. Y entonces, ¿qué hacen los de Jerusalén? A ver, hay que ir a ver qué está ocurriendo allá, y agarran a un personaje muy conocido hasta ese momento para ellos, Bernabé. Y le dicen: Bernabé, andate a Antioquía y anda a ver qué es lo que está ocurriendo. Mandan a Bernabé a Antioquía, y cuando Bernabé llega a Antioquía, versículo 22 dice, bueno, la noticia: enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Versículo 23, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Un cristiano vivo anima a permanecer, pero no solo a permanecer, sino ser fiel, permaneciendo fiel. Bernabé había hecho algo bastante singular. Quiero que noten la singularidad. Hasta ese momento, miren que lo he mencionado harto al principio,
Muchos todavía estaban creyendo que el evangelio era solo para los judíos también. Pero Bernabé no salió con esa idea hasta Antioquía. Llegó a Antioquía y vio a varios creyentes y dijo, esto es gracia del Señor. Recuerden que lo que ha pasado con Pedro todavía a este momento no se estaba dando. No, el reporte de Pedro todavía no había ocurrido. Esto está después de la muerte de Esteban. Quiere decir que Dios estaba obrando de una manera tan sorprendente y colocando en el corazón, obrando en el corazón de las personas para que su palabra siga creciendo. Y entonces ahí aparece Bernabé, un hombre muy singular, por cierto. Verso 24, miren algunas características de Bernabé, 3 características de Bernabé. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Bueno como de buen testimonio. Era un hombre de muy buen testimonio en Jerusalén. Lleno del Espíritu Santo, que estaba controlado por el Espíritu Santo, y lleno de fe. Tiene que ver con lleno de conocimiento. Sí había aprendido. Pero esas características fueron lo que le ayudó también a fortalecer a los hermanos en Antioquía para que ellos permanezcan fieles. ¿Quieres tú ayudar a otros o animar a otros a permanecer fieles? 3 cositas debemos de anhelar y buscar constantemente. Primero, tener un buen testimonio. Tu testimonio, es decir, lo que dicen de vos las demás personas, debe ser un testimonio bueno. Debe ser un testimonio bueno. Sí, fulanito, es buena persona, siempre ayuda. No, él no creo que sea capaz de eso. Él hace bien siempre las cosas. Él no se pasa los semáforos en rojo, él se espera. No, él no da coimas. No, él nunca ha hecho eso. Buen testimonio, él no es corrupto. Muestra a todos los que le rodean que su vida es intachable. Segundo, lleno del Espíritu Santo, es hablar, esto ya es muy personal. ¿Cuánto tiempo pasas buscando a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas buscando a Dios? Leyendo la Biblia, orando, predicando el Evangelio, teniendo prácticas cristianas las que abren las puertas de tu corazón al control del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo. Dejar de ser yo y que el Espíritu Santo sea en mí, que Él sea el que controle lo que yo soy. Y lleno de fe tiene que ver con no solo lectura, sino meditación de la palabra de Dios. En la lectura nosotros podemos conocer a grandes rasgos lo que nos está relatando la Biblia. Y de mucho de lo que leemos, capaz un 10% se nos quedará. Porque vuelves a leer y decir, no lo había leído así antes, y empiezas tú a hacer. Pero meditación o reflexión en la palabra significa pasar tiempo meditando en la lectura de un versículo, de un pasaje, ir tratando de entenderlo, haciendo como un estudio bíblico personal, de tal manera que vas llenando tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Y esas características ayudan a que tú seas un animador de otros para permanecer fiel. Eso vieron en Bernabé y por eso lo mandaron a Antioquía para que predique o para que ayude a los hermanos a animar. Ahora, una quinta característica de un cristiano vivo: forma discípulos. Forma discípulos. Y aquí hay una cosa muy atractiva, voy a ponerlo así. Versículos 25 y 26. ¿Qué hace Bernabé después de ver cómo está la obra y él está empezando a ayudar ahí a los hermanos en Antioquía? Él dice, después fue Bernabé a Tarso
a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Miren, Bernabé, con estas características que he mencionado hace un momento, que la Biblia nos ha mencionado, cualquiera diría qué tipo más capo. Pero Bernabé sabía que había alguien más capo que él. Y dijo, no. Esto para mí es mucho. Necesito ayuda. Porque lo que Bernabé en su corazón tenía no era simplemente hablarles de Dios, crean en Dios, crean en Dios. No. No era solo eso. Bernabé tenía en su corazón que las personas que se acercaban y daban una profesión de fe llegasen a ser discípulos de Cristo. ¿Qué significa ser discípulo? Aprendiz o seguidor de Cristo. Que vayan tras los pasos de Jesús. Y Bernabé dijo, solo no voy a poder, necesito a alguien más que me ayude. Y fue y se trajo a Pablo, que estaba en su casa en Tarso, seguramente estudiando también, y Pablo se lo llevó y le dijo, aquí tenemos obra que hacer. Y miren la obra que hicieron, porque esa es otra característica de un cristiano vivo, refleja a Cristo, y el mundo lo nota. Noten que versículo 26 nos dice, y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. El trabajo que hicieron Pablo y Bernabé formando la vida de estos creyentes en Antioquía tuvo resultados espectaculares. Por primera vez les dijeron cristianos. Cristianos significa pequeños cristos o seguidores de Cristo. ¿Qué decía la gente? Mirando a los cristianos de Antioquía, oye, estos son igualitos a la persona de quien predican. Si predican a Cristo, estos hacen lo mismo que ese tal Cristo hizo. Y eso habla del testimonio que la iglesia en Antioquía había logrado desarrollar. Pero esto no fue por magia, esto no fue por simple deseo. El tiempo que pasaron Bernabé y Pablo, dice, es un año. ¿Saben? Por lo que nosotros entendemos en Hechos de los Apóstoles, el tiempo que pasaron era de cada día. Todos los días estos hermanos pasaban tiempo estudiando y escuchando la palabra de Dios, predicando el evangelio, al punto de que su vida empezó a reflejar a Cristo. Por eso la vida de un cristiano vivo va a reflejar a Cristo al mundo, y el mundo lo va a notar y va a decir, ¿verdad? Este es un verdadero cristiano. Y por último, un cristiano vivo también sirve con generosidad. La última parte, desde el versículo 27 hasta el final, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo o Pablo. Bueno, esto lo menciono rápidamente. Por el 44, 48 antes de Cristo o después de Cristo, gobernaba en Roma Claudio.
La historia nos dice que hubieron dos hambrunas de las más fuertes. Uno ocurre en esa época del 44 al 48 después de Cristo y otra del 54 al 58. Hambruna total en Roma y también en Jerusalén. Posiblemente a la que se refiere aquí es a la primera hambruna del 44 al 48 después de Cristo, cuando Claudio era emperador de Roma. De tal manera que lo que Hechos nos está relatando aquí sí tiene un sustento histórico. Lo que quiero decirles es que no es simplemente historia al azar, sino que es historia ligada a historia general del mundo, lo que nos certifica que los hechos que acontecen en Hechos de los Apóstoles realmente sucedieron. Eso por un lado. Y por otro lado, ver la generosidad de los hermanos de Antioquía. Antioquía no sabía quiénes eran los que estaban en Jerusalén. Capaz nunca los habían visto, pero cuando vieron que estaban en necesidad, empezaron a recolectar ofrendas y decir, llévenlos a los hermanos de Jerusalén. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la familia espiritual o de la iglesia espiritual o del pueblo espiritual de Dios. Los hermanos habían empezado a ver las necesidades de otros. Y esto es una muestra clara de crecimiento espiritual. Por ejemplo, en Santiago 2:17 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Podían ellos decir, sí, hemos crecido, sí, mostramos por aquí, pero muy aparte de que en su región ellos estén mostrando que realmente son seguidores de Cristo, también lo mostraban a otras regiones como Jerusalén. Su obra había llegado a afectar también a la iglesia en Jerusalén. Entonces, 7 características de un hombre, de un cristiano vivo. Predica a Cristo, va a permanecer firme en las pruebas, va a depender de Dios, va a discipular, va a reflejar a Cristo y también va a servir a otros. Una manera en cómo nosotros podemos también ayudarnos a ver si nuestra vida cristiana está viva o nuestra vida cristiana está como esos jocollitos ahí en la bolsa, sin moverse, sin hacer mucho y en algunos casos ya desechados. El creyente tiene que estar activo, debemos de estar activos. No es de un día, es de todos los días, no es de un domingo, es de todos los días cuando sales a trabajar, cuando estás en el micro, cuando estás con tus amigos, compañeros, colegas, les predicas, les hablas de Jesucristo. Ese debe ser el vivir de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que podamos ser activos en su obra, ser cristianos vivos, ser cristianos que reflejen, que den claridad de que Cristo realmente ha cambiado sus vidas y están llenos de la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor por mostrarnos en la vida de estos hijos tuyos en los tiempos, Señor, cuando inicia tu iglesia, lo que nosotros también podemos imitar hoy. Queremos, Padre Celestial, estar vigentes en la predicación de tu evangelio, ser constantes, Padre Celestial, predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a transmitirla sin ningún temor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros labios se llenen de nuestro Señor Jesucristo, nuestros labios, Señor, hablen de su obra, hablen de su amor y que, Señor, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros colegas, Señor, nuestros compañeros de trabajo, escuchen la obra magnífica del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta mañana. Bendice la vida, Dios, de cada uno de nosotros. Guíanos y guárdanos, Señor, bajo tu poder y llévanos siempre bajo tu voluntad. Oramos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.